Cuando trabajemos con Rapid Streams en el lenguaje de programación Java, una de las funciones más importantes que tenemos que meter en nuestra tubería va a ser la operación final o la operación terminal. Es importante hacer esto porque los streams los utilizamos para generar un resultado, es decir, para obtener, por ejemplo, un valor final o simplemente para que se produzca un efecto colateral. Pero es necesario especificar algo terminal que queremos que ocurra con el stream. En caso contrario, simplemente ese stream jamás hará nada. Así que en este caso, por ejemplo, este stream a partir de la lista de continentes donde estoy ordenando cosas no se va a ejecutar porque realmente no le hemos puesto nada que queremos que ocurra con los elementos que forman parte del stream. Es necesario ponerles una operación terminal como por ejemplo puede ser este for each. For each es una operación terminal porque no devuelve un stream, sino que ya devuelve una única operación. O mejor dicho, en este caso no devuelve nada. Es simplemente un efecto colateral que va a ejecutar a esta función que le pasemos como parámetro y que va a ser una lambda para cada uno de los elementos que formen parte del stream en el momento de invocarla. Es decir, que si dentro del stream hemos puesto una serie de operaciones intermedias como filtros u ordenadores u otro tipo de estructuras, lo que consiga sobrevivir esa serie de filtros y nos llegue a la operación terminal va a ser lo que se va a acabar imprimiendo. En este caso, por ejemplo, mostrando cada uno de los países, perdón, de los continentes que forman parte de la colección, que tiene duplicados, pero que podría quitar si metiese, por ejemplo, un distinct. Así que, de nuevo, lo que sobrevive y lo que consigue llegarle es lo que se va a imprimir. Sin embargo, for each no es el único que existe, ya que existen otras tantas. De hecho, podéis mirar la documentación y básicamente cualquier método de un stream que no devuelva un string, como por ejemplo for each, pero también como por ejemplo este toList de aquí, pues va a ser una operación terminal, porque como no devuelve un stream es imposible continuar metiéndole cosas. Yo os he hablado de for each, pero una de las que más me parecen útiles es la función .toList, que por raro que parezca tampoco es tan antigua, es decir, necesitáis Java 16 para utilizarla, así que si estáis encerrados en una versión vieja de Java, como por ejemplo la 11, es posible que ni siquiera podáis utilizar este método, id considerando en actualizar si está disponible. Básicamente toList lo que hace es devolver una lista con todos los elementos que le entren, es decir, que consume todo el stream y empaqueta todo lo que le entre en una lista que podemos guardar cómodamente en una variable. Por ejemplo, en este caso, lista, que va a ser de tipo lista de un tipo, que va a ser lo que haya dentro del stream, y que podemos utilizar, por ejemplo, mediante un println o cualquier cosa que se os ocurra para interactuar con ella. Típicamente lo utilizaríamos, por ejemplo, si tenemos un método que asume que le vas a pasar una lista y que no consume de forma vaga un stream, pues llamarías a .toList para generar tu lista y se la pasarías como parámetro. Esta ya digo que es de mis favoritas. Si estáis en una versión vieja del lenguaje de programación Java, podéis escribir el siguiente código equivalente que hace exactamente lo mismo. Podéis poner collect y luego podéis llamar como parámetro a collectors.toList. Y esencialmente lo que hace es devolveros esa lista, ¿vale? Como veis a mí me lo subraya y me dice que podría poner .toList porque en mi versión de Java evidentemente tengo ese método toList. La salida va a ser exactamente la misma, por supuesto si la imprimiese como parámetro. Collect es precisamente un método muy interesante porque sirve para introducir un colector en general, que es básicamente una estructura que sirve para fabricar un resultado final a partir de cualquier lógica que tengamos disponible. Existen muchos colectores dentro de la clase collectors que podéis invocar directamente llamando a su método estático correspondiente. Por ejemplo, la counting es una operación que me devolvería el número total de elementos, aunque esto también lo puedo hacer mediante la operación count. Cualquiera de estos dos lo que hará esencialmente es capturar el número de elementos que formen parte de mi stream en el momento que le han entrado. Por ejemplo, si llamase a filter y le pasase como parámetro un filtro que sea devuélveme solamente aquellos elementos que empiecen por la letra A, este count me devolvería precisamente cuántos elementos de este stream han superado este filtro y por lo tanto empiezan por la letra A. Quizás si lo ponga como una línea aparte se entienda mejor. Y en este caso, este total, si lo trato de imprimir mediante el uso de un println, vais a ver que escribe el número de elementos que empiezan por la letra A. En este caso, por ejemplo, 4. Si le pongo otra vez América, como estoy metiendo otro elemento que empieza por A, ahora devolverá 5. Pero si le llamo, por ejemplo, a distinct y salgo aquellos elementos que sean diferentes, volverá a decir 4, porque este segundo América es absorbido ya que es lo que hace precisamente distinct. Como ya os conté en mi vídeo que listaba las distintas operaciones intermedias más relevantes de la clase stream. Otra operación terminal es la reduce, que sirve para reducir en general una colección de elementos y fabricar un único resultado. Si habéis trabajado con otros lenguajes de programación funcionales o no tan funcionales que tengan operación reduce, el funcionamiento es exactamente igual. Lo que pasa es que a lo mejor puede dar un poquito de miedo por los parámetros.
Lo que voy a hacer es, para no hacerlo tan aburrido y para poder centrarme concretamente en Reduce, grabar un vídeo aparte con una lección exclusiva para hablar de Reduce y así poder hablar con calma sin tener que ir deprisa y corriendo para que no me pille el tiempo. Por cierto, si queréis ver el resto de operaciones que tiene Collect, por ejemplo, y todos los distintos colectores, tenéis muchos. Y como digo, podéis utilizar el Javadoc para consultarlos todos. Si miráis la documentación de Collectors, tenéis por aquí ejemplos que os muestran qué recetas tenéis a vuestra disposición. Y os voy a derivar a que lo leáis. Es verdad que en este canal, en todos los años que llevo grabando vídeos, a menudo he hecho vídeos tipo os listo funciones, ¿vale? Un vídeo de enciclopedia que os muestra qué podéis hacer. Pero esto sobrepasa mi límite, ¿vale? Es muy difícil concatenar uno tras otro porque no tiene ninguno nada que ver con el anterior y sería muy incómodo, así que os voy a derivar o bien a este Javadoc o bien a una lista que pretendo grabar que muestre recetas prácticas, pero que no sea simplemente leer uno tras otro porque creo que no tiene sentido. Si ya lo he grabado, estarás viendo aquí la anotación, y si no lo he grabado, pues no estarás viendo ninguna anotación. Dicho eso, recuerda que tienes que ponerle una operación terminal a tus streams, una vez más te repito, y nada más por mi parte. Si quieres ver más vídeos sobre streams, estoy grabando una lista completa que habla de cómo funciona la API de streams de Java, así que también te la dejaré aquí enlazada para que puedas revisar las lecciones si quieres aprender más para dominar esta API que tiene Java desde su versión 8. Que tengas un buen día, nos vemos en próximas lecciones y hasta luego.